Ok, entonces, esta semana, o el día de hoy, mejor dicho, vamos a completar los procesos que tienen que Un ver con la segundito. fase de ejecución, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trabajar los procesos, gestionar las comunicaciones, que está dentro del área de conocimiento, gestión de la comunicación, implementar la respuesta a los riesgos, que tiene que ver con el área de conocimiento de la gestión de los riesgos, efectuar adquisiciones y gestionar la participación de los interesados, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos con la gestión de las comunicaciones. Entonces, bien, este proceso eh, es el encargado de garantizar que todo lo que tiene que ver con la recopilación, distribución, almacenamiento de la información del proyecto eh, sea adecuada, de acuerdo a las personas para las que va dirigida, sea oportuna y básicamente quien define cómo se realiza, cuál es el, el método, la forma o el formato que se utilizan para las comunicaciones en este caso. Em, ¿Cuál es el beneficio clave de este proceso? Tenemos que permite entonces el flujo de información de una manera eficaz y eficiente entre las personas que forman parte del proyecto y los interesados. Este proceso también tiene que ver con la selección de las tecnologías y los métodos y las técnicas adecuadas para poder transmitir la comunicación en el sentido que corresponde. Em, Como parte de este proceso, hay que tener en cuenta que para poder lograr una gestión eficaz de las comunicaciones se pueden tener en cuenta algunas técnicas como por ejemplo lo que tiene que ver con los modelos del emisor-receptor. Ustedes saben que el proceso de comunicación incluye algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, el emisor, que es la persona que emite el mensaje, el receptor quien lo recibe, el canal de comunicación a través del cual se emite el mensaje. Esos son los elementos de la comunicación. Entonces, aquí nosotros podemos tener en cuenta qué ciclos de retroalimentación podemos incorporar para eliminar las barreras de la comunicación eficaz. Adicionalmente, es importante decidir acerca de qué medios de comunicación voy a utilizar, el estilo de la redacción que voy a utilizar. Hay que usar digamos que un estilo apropiado dependiendo de las personas a la cual va dirigida la comunicación. Adicionalmente, cuando yo voy a hacer una reunión para dar a conocer una cierta información, pues yo tengo que preparar una agenda, ver a qué interesado va dirigida la comunicación y garantizar que esas personas asistan a esa reunión y abordar, por ejemplo, en la reunión aquellos puntos que son neurálgicos, pues aquello que es necesario. Y si es necesario abordar algún conflicto, hay que solucionarlo entonces en ese tipo pues en esa reunión, ¿no? Eh, También puedo utilizar como técnica las presentaciones, ¿no? Entonces, cuando la audiencia es más numerosa, de pronto puedo utilizar una presentación para dar a conocer la información. Eh, y el otro concepto es escuchar de forma activa, ¿no? Bien. Dentro de las entradas para este proceso, pues tiene que ver con el plan del proyecto, porque aquí yo voy a incluir algunos componentes como el plan de gestión de recursos, eh, ya que aquí va a describir qué tipo de comunicaciones son necesarias para la gestión de los recursos
del equipo, ¿no? También tengo el plan de gestión de las comunicaciones, que es previo a este, que está dentro de esta misma área de conocimiento, pero es previo a este proceso, donde se describe de qué forma se van a realizar las comunicaciones, cómo se van a estructurar, cómo se van a controlar, eh, todo lo que yo considero que debe ser informado, ¿no? Y también el plan de involucramiento de los interesados, porque yo aquí determino a quién debo dar a conocer la información emitida en cualquiera de las fases del proyecto. Documentos del proyecto que son importantes como entradas para este proceso, el registro de cambios, porque en algunos casos yo voy a tener que comunicarle a los interesados los cambios que han sido aprobados, cuáles fueron rechazados, cuáles fueron aplazados. También el registro de incidentes, eh, debo comunicarle a los interesados o a los afectados, por decir algo de algún incidente, el registro de lecciones aprendidas, los informes de calidad, porque aquí yo indico cuáles son las acciones correctivas que se van a tomar para lograr las expectativas de calidad del proyecto, informe de riesgos para indicar cuáles son los riesgos que se van a tener en cuenta y específicamente para decirle al dueño del riesgo cuál es su responsabilidad en esta gestión, ¿no? Bien, informes de desempeño del trabajo. Los informes de desempeño del trabajo se dan a conocer a los interesados del proyecto en este proceso. Aquí hay que citar los informes de avance, se pueden incluir gráficos, líneas de tendencia, pronósticos, pero básicamente la idea es que crear conciencia, ¿cierto?, de las acciones que se van a tomar con respecto al desempeño del equipo de trabajo. También tenemos factores ambientales de la empresa como la cultura, el clima organizacional, las políticas de gestión de personal, los umbrales de riesgo, cuáles son los canales, las herramientas y los sistemas de comunicación establecidos, cuáles son las tendencias globales, regionales, locales y la distribución geográfica de las instalaciones y los recursos. Activos de los procesos de la organización, bueno, todo lo que tiene que ver con políticas y procedimientos relativos a los medios sociales, a la ética, a la seguridad, la gestión de incidentes, la gestión de riesgos, todos los requisitos de comunicación de la organización, si tiene guías estandarizadas con respecto a cómo se gestiona la información, pues se debe tener en cuenta. Con respecto a las técnicas que se utilizan en este proceso, pues aquí es muy importante tener en cuenta qué tecnologías de la información y la comunicación yo voy a utilizar. Entonces, qué recursos tengo disponibles y cuál es la política de la organización con respecto al uso de estas herramientas, ¿no? Con respecto a los métodos de comunicación, pues lo que mencionamos, ¿no? Entonces, técnicas de comunicación que tienen que ver con habilidades de comunicación para dar el mensaje de forma clara. Eh, También se puede utilizar técnicas de retroalimentación para que los miembros del equipo estén conscientes de cuál ha sido su desempeño y también aquí podemos incluir, por ejemplo, coaching o tutorías para establecer mecanismos de negociación. También puedo tener comunicación no verbal. Pues ustedes saben que la comunicación no verbal incluye, por ejemplo, los tonos de voz, los gestos, etcétera. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Y lo que hablamos ahorita de las presentaciones, ¿no? La presentación es una forma de comunicar información
para indicar, por ejemplo, aspectos relevantes del proyecto, ¿no? Entonces, qué puedo presentar? Por ejemplo, son los informes de avance, las actualizaciones de información del proyecto para los interesados, información general acerca del proyecto, los objetivos, información acerca digamos, solicitudes que tengan que ver con algún cambio que se vaya a hacer al proyecto. Y tenemos en cuenta, debemos tener en cuenta, mejor dicho, que las presentaciones van a ser exitosas en la medida que usted considere la audiencia, las expectativas y las necesidades. Bien, otra herramienta son los sistemas de información para la dirección del proyecto. Pues aquí hay que incluir todas las herramientas como por ejemplo software de gestión de proyectos o software de soporte para reuniones, los portales web también, tableros de comando, gestión de comunicaciones electrónicas como por ejemplo pues el mail, ¿cierto? ¿Qué otros sistemas consideran que se puede utilizar aquí, por ejemplo? A ver, señor Lara, ¿está por allí? Sí, Ok, señor Lara, ¿qué herramientas de tipo de software, por ejemplo, podemos utilizar para gestionar las comunicaciones? software para comunicaciones. Ujú. Sí, correcto. Mm, mm, Vamos a suponer que usted tiene que entregar información o hacer una presentación acerca del avance del proyecto a, a los interesados del proyecto. Ok. ¿Qué herramientas hablamos de tipo software, no? Podríamos utilizar. ya. Bueno, en este caso sería herramientas de infraestructura se podría implementar. Qué sé yo, tal vez ¿cómo se llama? Un Heldex, puede ser. ¿Una qué, perdón? Un Heldex. Bueno, el DEX. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otro se me ocurre? Por ejemplo, ahorita, ¿qué herramienta estamos utilizando para comunicarnos? Para comunicarnos, bueno, lo que estamos utilizando es este softphone para realizar las llamadas desde la casa. Ok, entonces, Esa, exacto. Entonces podemos tener herramientas como herramientas que me permiten hacer videoconferencias o conferencias web, ¿cierto? O publicar o enviar información acerca a través de los sitios web o los blogs de comunicación, ¿cierto? ¿Estamos claros con eso, jóvenes? Thank you. Ok, Sí, profe. muy bien. También otra técnica es presentar informes del proyecto. ¿Sí? Entonces nosotros podemos tener un formato para realizar los informes. Este, en algunas empresas utilizan códigos específicos acerca de los informes que se envían, por ejemplo, y se utilizan de acuerdo al tipo de documento una codificación especial. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar actas, podemos utilizar memorandos, podemos utilizar, eh, digamos, un documento informativo. Y para cada tipo de informe nosotros podemos definir un formato específico y mantener este, eh, un tipo, una codificación que me permita saber a quién va dirigido el informe, cuál es el emisor, cuál es el receptor, ¿verdad?
Bien, un informe, un ejemplo de informe, lo que habíamos hablado ahorita, que es el informe de desempeño. Entonces, los informes de desempeño, por ejemplo, yo podría decir, ok, ¿qué elementos pueden tener los informes de desempeño? Y dejarlo como como un formato preestablecido, ¿ya? Muy bien, ¿estamos? Ok, con respecto a habilidades interpersonales y de equipo que podrían tener las personas que van a gestionar las comunicaciones, ya hablamos de algunas. A ver, señor Morales, ¿está por ahí, señor Morales? Bien, Ya, señor Morales, mencióneme algunas habilidades interpersonales que podríamos tener para gestionar las comunicaciones. podría ser el liderazgo, por ejemplo. Muy bien, el liderazgo, correcto. ¿Qué más? Y eso del Eh, liderazgo me permite, por ejemplo, gestionar conflictos. Muy bien. ¿Qué más? la capacidad de comunicación, la capacidad de convencimiento también podría Bien. ser. Muy bien. Ok. Ujú. Ya. Y asimismo, como dice de persuadir, las técnicas de persuasión, también yo necesito técnicas para escuchar de forma activa. No solamente comunicar, sino también escuchar, ¿no? Porque la comunicación es en doble sentido. Muy bien. También debo tener dentro de esas habilidades interpersonales, por ejemplo, tengo la, la conciencia cultural, ¿cierto? De identificar en mi empresa cuáles son las eh, políticas que se deben tener en cuenta en la gestión de la comunicación. Bien, otra habilidad es la conciencia política. Yo debo saber a quién va dirigido mi comunicación para poder tratar a esa persona adecuadamente y para poder conservar el apoyo de esa persona durante el proyecto, ¿no? Entonces, eso también es una habilidad. Muy bien. Em, Salidas de este proceso. Como resultado de este proceso, pues básicamente son todas las comunicaciones del proyecto, ¿no? Entonces, aquí están los informes de desempeño, el estado de los entregables, el avance del cronograma, puedo informar acerca de los costos incurridos, eh, acerca de de las solicitudes de cambio aprobadas. Bien, todo eso se puede incluir dentro de las comunicaciones del proyecto. También eso puede actualizar el plan para la dirección del proyecto. Entonces, ahí vamos a poder actualizar o podríamos actualizar el plan de gestión de las comunicaciones y el plan de involucramiento de los interesados. También se pueden actualizar documentos del proyecto como el registro de incidentes porque cualquier incidente que ocurra se debe registrar y se debe dar a conocer, ¿no? También el registro de lecciones aprendidas. Aquí ya se debe actualizar la información de cualquier dificultad encontrada y cómo se solucionó. Eh, el cronograma del proyecto también debe reflejar el estado de las actividades de la comunicación. El registro de riesgo también debe incluir los riesgos asociados a la gestión de la comunicación. ¿De acuerdo? Bien. ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? Sí, Bien. Sí, Dentro del área de conocimiento de gestión del riesgo ya nosotros vimos la parte que tiene que ver con la planificación. Entonces vimos planificación de la gestión de riesgos, identificamos los riesgos, vimos también el proceso de realizar el análisis cuantitativo y cualitativo del riesgo y cómo se planifica la respuesta a los riesgos. Entonces, en esta fase, en esta etapa del proyecto, con respecto al riesgo, tenemos que analizar cómo se va a implementar la respuesta a los riesgos. Estamos hablando de ejecución, ¿no? Entonces, nos corresponde verificar cómo se va a implementar la respuesta a los riesgos, ¿de acuerdo? Bien,
Con respecto a la gestión del riesgo, pues recuerde que en entornos ágiles y adaptativos, digamos que por naturaleza, estos entornos incluyen la incertidumbre del riesgo. Y entonces, en cada iteración siempre se está considerando la forma de cómo vamos a responder frente a las situaciones de riesgo que se presenten. Todos los proyectos que utilizan enfoques, este tipo de enfoques, hacen uso de revisiones frecuentes del producto y del trabajo, y esto hace que se garantice el éxito del proyecto, ¿no? Generalmente creo que uno podría decir que es de la naturaleza de este tipo de proyectos tener en cuenta cómo está expuesto al riesgo y precisamente como se mantiene pendiente uno de eso, pues entonces eso genera una mejor respuesta. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a implementar la respuesta a los riesgos? Bueno, primero que todo, este es un proceso que se encarga de implementar todos los planes que se definieron con respecto a los riesgos. Y ¿cuál es el beneficio de este proceso? Pues asegurarse que las respuestas a los riesgos que fueron planificadas se ejecuten tal cual. Entonces, recuerde que la idea de estos procesos de gestión de riesgos es minimizar las amenazas del proyecto y asimismo maximizar las oportunidades individuales del proyecto. Bien. Hay una adecuada atención del riesgo me va a garantizar que digamos que no se incurran en problemas relacionados con situaciones que se hubieran podido prever, ¿no? Cuando uno no toma las medidas necesarias para gestionar el riesgo, pues realmente lo que exponemos el proyecto a que no cumpla con alguna de las objetivos propuestos y que se aumenten los costos, ¿no?, del proyecto. Bien, entradas para este proceso, pues tenemos el plan de gestión de riesgos, que es el más importante dentro del plan de dirección del proyecto, porque aquí pues nosotros vamos a identificar los dueños del riesgo y los responsables de los miembros del equipo de proyecto que van a, digamos, a solventar el riesgo, ¿no? Van a solucionar el riesgo. Documentos del proyecto que están relacionados con este proceso, bueno, el registro de lecciones aprendidas, también el registro de riesgos, porque pues aquí en el registro de riesgos nosotros tenemos registradas cuáles fueron las respuestas que se acordaron frente a cada tipo de riesgo y quién es el dueño del riesgo. También el informe de riesgos me incluye la evaluación de qué pasaría en el caso de que ocurra una situación de riesgo. Bien, entonces es importante para este proceso. Con respecto a las herramientas y técnicas que se utilizan en este proceso, pues tenemos el juicio de expertos, personas que tienen experiencia en validar y modificar la respuesta a los riesgos y también cómo se puede poner todas estas respuestas en la práctica, ¿no? Habilidades interpersonales y de equipo, ya mencionamos algunas y inclusive el señor Lara mencionó la habilidad de influenciar, que realmente es una de las habilidades más importantes en este proceso, porque la idea es que nosotros podamos persuadir a los dueños del riesgo a que asuman la responsabilidad que corresponde. Bien.
Sistemas de información para la dirección de proyectos se refiere a software, ¿no? Entonces aquí cualquier programa, bueno, incluir software que me permita manipular o gestionar el uso de recursos y costos para integrarlo en los planes de respuesta a los riesgos, ¿no? Salidas de este proceso, pues tenemos las solicitudes de cambio, porque cuando nosotros implementamos la respuesta a los riesgos, esto puede dar lugar a alguna solicitud de cambio. Y obviamente una solicitud de cambio puede afectar la línea base de costos, también podría afectar el cronograma y es necesario entonces tener en cuenta cuáles van a ser las solicitudes que se aprobaron. Con respecto a la actualización de los documentos del proyecto, pues el registro de incidentes, cuando los incidentes se identifican como parte del proceso de respuesta a los riesgos, el registro de lecciones aprendidas, pues, con información que se pueden incluir de las dificultades encontradas en el momento que se implementó la respuesta a los riesgos. También tenemos las asignaciones del equipo de proyecto, quién fue asignado, cuál fue su responsabilidad, el registro de riesgos y el informe de riesgos. Bien, ¿estamos ahí? ¿Hasta aquí? Sí, correcto. Sí. Muy bien. Vamos entonces a la parte de las adquisiciones. El proceso de efectuar las adquisiciones tiene que ver con obtener la respuesta de los proveedores. Bueno, aquí es importante indicar que no todos los proyectos necesariamente van a tener adquisiciones. Estamos hablando de proyectos en las que durante la planificación se identificó que era necesario adquirir algún recurso o sí, no solamente recurso humano, sino físico, ¿no? Un recurso que es necesario para la ejecución del proyecto. Entonces, en esta etapa necesitamos efectuar esa adquisición. Ya de pronto la planificamos en la fase anterior, pero en esta fase ya vamos a efectuar la adquisición. Entonces, aquí vamos a obtener la respuesta de los proveedores. Nosotros en el plan presentamos los requerimientos de lo que necesitamos, ¿cierto? Y aquí vamos a obtener la respuesta de esos proveedores. Eso se conoce como una licitación, ¿cierto? Y una vez que los proveedores presentan sus propuestas, pues se seleccionan y se selecciona la mejor propuesta y se adjudica el contrato. ¿Cuál es el beneficio de este proceso? Es que se supone que nosotros vamos a seleccionar el proveedor más calificado porque cumple de la mejor manera los requisitos que nosotros presentamos en el pliego de petición, ¿cierto? Entonces, vamos aquí a establecer ya los acuerdos, cómo se va a hacer el contrato, el cumplimiento de garantías, bueno, todo el proceso legal de la adquisición del recurso que está implicado pues en este proceso. Inge, disculpe una consulta. Sí, dígame. ¿Hay tal vez algún método hay métodos para seleccionar al mejor proveedor? ¿O simplemente Pues es siempre básicamente, el que cumple los requisitos? básicamente sí hay formas de hacerlo. Dependiendo en las empresas, generalmente dependiendo de los montos, existe como unas categorías de las personas que deciden el proveedor. Entonces, generalmente en las empresas hay un departamento de compras que se encarga de efectuar las adquisiciones, pero cuando las compras
digamos, no exceden ciertos rangos de valor, pues las decide simplemente de pronto el jefe de compras. Pero cuando estamos hablando de una adquisición especial, de un equipo especial, de pronto nosotros tenemos que hacer un comité, que no solamente es la persona responsable de compras, sino que está integrado, pues, en este caso, por ejemplo, por el director del proyecto, por personas que tengan experiencia en, en el producto que estamos adquiriendo. Entonces, sí, hay, digamos, métodos que incluyen, pues, por ejemplo, que se consideran desde la fase de planificación, cómo se va a realizar la licitación, el proceso de cómo se presenta, por ejemplo, esa licitación a los interesados. Después, ese proceso también tiene unas fechas de cumplimiento. Los interesados presentan en esas fechas y empieza la parte de selección. Ahora, dependiendo de los requerimientos que se hayan establecido para los en el pliego de peticiones, en la licitación para los equipos, pues ahí hay que entrar a analizar qué cumple y qué no cumple. Y hay que hacer un análisis de costo-beneficio. Entonces, no solamente, bueno, además de que usted cuando hace la planificación incluye qué cosas debe cumplir o qué requerimientos son los importantes, eh, cuando usted está haciendo el análisis de selección, debe hacer una especie de rúbrica como la que nosotros trabajamos para evaluar un proyecto, ¿cierto? O un producto. Entonces, hacemos una rúbrica y le vamos dando calificaciones dependiendo de lo que hayamos puesto como requerimiento para adquirir el producto. Ahora, uno puede pensar en procesos de adquisición como por ejemplo los del Estado, lo que últimamente ha sucedido, que uno no entiende cómo es que se adjudican contratos millonarios a personas que posiblemente no cumplen con los requisitos de la licitación. Entonces uno dice, en alguna parte del proceso está fallando o la selección o el control de las personas que hacen eso, que deciden esas y adjudican el contrato a las personas que hacen la oferta. Porque de acuerdo a lo que está sucediendo, son sobrevaloradas, por ejemplo, en algunos casos. Ahora, lo que usted dice es cierto, hay unos procedimientos, pero el problema es que no se cumplen en muchas de las instancias, ¿no? Creo que a nivel de la empresa privada es mucho más riguroso este tipo de adquisición que a nivel del Estado. A nivel del Estado, por ejemplo, se filtra la información que no debería filtrarse acerca de quiénes están ofreciendo y qué condiciones. Eh, las personas que hacen las propuestas hacen em, como que coaccionan a las personas que deciden y ese tipo de situaciones, ¿no? Que realmente son lamentables. Bueno, no sé si contesté la pregunta. Sí, Inge, muchas gracias. Justo por eso le he consultado. Sí, realmente estos procesos, justo las adquisiciones tienen un procedimiento formal y deberían tener muchos controles, pero realmente en la práctica creo que se pasan por encima de esos controles. Ujú. Bien, pero me parece apropiada la pregunta, ¿ok? Eh, bien, entonces, documentos que nosotros podemos tener en cuenta aquí, pues el registro de lecciones aprendidas, el cronograma de proyectos es importante porque nosotros necesitamos saber en qué fechas debemos tener listo ya nuestro recurso. Entonces, hay que empezar desde la planificación, incluyendo este proceso, ¿no?
Lo que hablábamos ahorita de los requisitos, ¿no? Debe quedar bien claro los requisitos técnicos que el proveedor debe satisfacer. También los requisitos legales. Por ejemplo, debe haber garantías de cumplimiento. Si el producto no cumple con las expectativas, entonces debe haber una cláusula que incluya, ok, la garantía y se cobre esa garantía por no cumplir con las expectativas. También ahí se podría incluir, por ejemplo, aspectos relacionados con la seguridad, con el medio ambiente, qué seguros, porque este tipo de procesos incluyen a veces seguros, ¿ya? Derechos de propiedad intelectual, igualdad de oportunidades, licencias, permisos, todo eso se debe tener en cuenta con respecto a los requisitos. Y obviamente esto está muy relacionado con el riesgo, porque si nosotros no contamos, no vamos no podemos adquirir el producto o el servicio que necesitamos en los tiempos establecidos, pues esto puede traer más costos, más tiempo. Bueno, y ustedes ya saben que en últimas la idea de no cumplir con los plazos y los tiempos establecidos tiene que ver con el éxito del proyecto. Bien, con respecto a la documentación, justo lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Las licitaciones, que son documentos de las adquisiciones acerca de las propuestas que deben elaborar los proveedores, ¿no? Tenemos también aquí estimación de los costos y incluir justo cuáles van a ser los criterios de selección de los proveedores. Entonces, estos criterios deben indicar cómo se van a evaluar las propuestas de los oferentes, cuál va a ser el peso, lo que hablamos como una especie de rúbrica, ¿no? Entonces, ¿qué peso le vamos a dar a cada uno de los criterios de selección? Puede ser que de pronto la parte tecnológica tenga un peso mayor que una parte, por ejemplo, de las garantías o los plazos de entrega. Bueno, pero en últimas, eh, yo debo tener muy claro cuál va a ser los criterios de selección. De tal manera que se le quite mucha subjetividad a este proceso y sea algo transparente. Y es lo que hablábamos ahorita, ¿no? Realmente los procesos existen. El problema es que no cumplimos, no los controlamos, que es lo más preocupante. Y otra entrada que es importante, pues es aquí ya la propuesta que hacen cada uno de los proveedores, ¿no? Factores ambientales de la empresa, pues todas las leyes, regulaciones relativas a las adquisiciones. El entorno económico que, pues, lo que tiene que ver con manejo del presupuesto, ¿no? ¿Quién va a ser, quién es el responsable, como hablábamos ahorita? Las condiciones de mercado, acuerdos previos ya existentes y sistema de gestión de contratos. Dentro de los activos de la empresa, pues puede ser que yo ya tenga una lista de proveedores que son como partners, ¿no? de la empresa, que digamos que son precalificados, digamos proveedores que nosotros sabemos que como que se adaptan a los requerimientos de nuestra empresa, entonces hacen parte de una lista de proveedores precalificados. También podría ser qué políticas tiene la empresa para seleccionar a un proveedor, cuáles son las plantillas o las guías que determinan la forma en que se van a redactar los acuerdos y los procesos de selección, ¿no? Y también aquí es importante la parte financiera, ¿no? Todas las políticas y procedimientos financieros y las formas de pago también. Bien, con respecto a las herramientas, pues juicios de expertos,
Aquí pues tiene que ser personas que tengan experiencia en evaluación de propuestas, que tengan experiencia con respecto a los requerimientos técnicos, también que tengan experiencia en finanzas, en el entorno de las leyes, regulaciones, requisitos de cumplimiento y negociación. Bien, otra herramienta es la publicidad, porque pues digamos que cuando hace usted publicidad, pues la idea es que la lista de vendedores la lista de proveedores se pueda ampliar, ¿no? Porque usted pues hace un anuncio, una publicidad y eso se difunde de tal manera que pueda tener otras ofertas, ¿no? También usted puede utilizar conferencias con los oferentes. La idea aquí es tratar de que ningún proveedor tenga un trato preferencial. Entonces yo reúno a los oferentes y les doy toda la información de tal manera que haya como una transparencia en el proceso, ¿no? Y otra técnica es la técnica de análisis de datos, que la utilizamos en la evaluación de las propuestas. Pues esta técnica de análisis de datos va a tener, va a partir de que existe un mecanismo de cómo yo voy a evaluar, ¿no? Una plantilla, una rúbrica, etc. Habilidades interpersonales y de equipo, bueno, la más importante es la habilidad de negociación para poder llegar a acuerdos, ¿no? A veces necesitamos llegar a acuerdos no solo en costos, sino en condiciones de pago o en condiciones de garantías, etcétera. Bueno, eso es importante. Salidas, bueno, obviamente de aquí lo más importante es el proveedor seleccionado, ¿no? Ya de aquí nosotros tenemos que saber quién es el proveedor que fue seleccionado y los acuerdos que se van a realizar con él. Entonces ahí debe estar muy claro las condiciones de pago, el cronograma de entregas, lo que nos están ofreciendo, y eso implica garantías y soporte de pronto futuro del producto, criterios de calidad, incentivos, o también puede incluir multas por incumplimiento, también puede incluir el uso de seguros, manejo, por ejemplo, de algún subcontratista, si fuese el caso, y en forma general todos los términos y condiciones legales de la adquisición. Otra salida de este proceso son solicitudes de cambio, porque puede ser que esta adquisición incluya alguna modificación, algún proceso, y también se podría tener en cuenta como parte de los cambios. Bien, pues se pueden actualizar dentro de los planes para la dirección del proyecto, pues el plan de gestión de requisitos, el plan de gestión de la calidad, porque los proveedores pueden ofrecer estándares de calidad alternativas o soluciones alternativas que se pueden incluir en los enfoques de calidad. El plan de gestión de las comunicaciones, porque es importante incorporar toda la información relacionada con la negociación que se tuvo. Todo eso debe estar dentro del plan de gestión de las comunicaciones. También el plan de gestión de riesgos, el plan de gestión de las adquisiciones, la línea base del alcance, la línea base del cronograma, la línea base de costos. También se pueden actualizar algunos documentos de proyecto, como el registro de lecciones aprendidas, la documentación de requisitos, porque pues ahí puede quedar constancia de los requisitos técnicos que se deben cumplir. Tenemos también el calendario de recursos, el registro de riesgos, el registro de interesados y
dentro de los activos que se pueden, de los procesos de la organización que se pueden actualizar, el listado de los vendedores, de los proveedores posibles, ¿no? Porque dijimos que nosotros podríamos abrir el abanico de proveedores cuando damos a conocer con la publicidad un requerimiento de este tipo, ¿no? Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? No, profe. No, por ahora. Bien. Con respecto, por ejemplo, a la documentación de las adquisiciones, dentro del plan de gestión de las adquisiciones, pues nosotros debemos incluir cómo va a ser el proceso de adquisición, ¿no? El cómo, hemos hablado también de que se puede actualizar el cronograma, cómo se va a medir la adquisición para poder gestionar el contrato y cuál va a ser la responsabilidad de los interesados, las restricciones que podemos tener, la parte que tiene que ver con tasas de cambio, si fuese el caso, asuntos relacionados con la gestión del riesgo, las garantías y los proveedores o vendedores precalificados. Con respecto a la estrategia de las adquisiciones, pues entonces hay que incluir cuáles son los métodos de entrega a la adquisición, qué tipos de acuerdos se van a llevar a cabo y cuáles van a ser unas posibles fases de adquisición, ¿no? Porque de pronto yo primero tengo que hacer un desembolso y como algo así como una, una cuota inicial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de ahí en adelante yo debo, dependiendo de las entregas, pues eh, cumplir con la forma de pago. Con respecto al enunciado del trabajo, pues nosotros tenemos que describir qué es lo que se planea adquirir, cuál es la especificación, los requisitos, los servicios, los métodos de aceptación, la calidad, el periodo y lugar de desempeño y la moneda y el cronograma de pagos. Y lo que hablábamos de los documentos, entonces, en los documentos de la licitación, solicitud de la información, solicitud de las cotizaciones y solicitud de las propuestas. Estos son los documentos que tienen que ver con las adquisiciones. Bien. Vamos entonces ya con el último proceso que tiene que ver con la gestión del involucramiento de los interesados. En el área de conocimiento de gestión de los involucrados, en el proceso de ejecución tenemos el proceso de gestionar el involucramiento de los interesados. Entonces la idea aquí es trabajar y comunicarnos con los interesados para que estemos de acuerdo en las necesidades y expectativas del proyecto. La idea es que se puedan solucionar los incidentes y que se fomente el compromiso de los interesados. Bien, entonces ese es el objetivo del proyecto. Básicamente en los entornos ágiles y adaptativos, ustedes ven que se requiere que el interesado tenga una participación activa en el proyecto. Por eso se hacen las entregas directamente con las personas interesadas. Y ese intercambio de información con eso, con los interesados, con el usuario, con lo que hace es que haya una mejor satisfacción del producto con respecto al producto, ¿no? Las interacciones periódicas con los interesados hacen que el riesgo disminuya, se construyen relaciones de confianza, se apoyan a los diferentes ajustes o cambios que haya que hacer en el proyecto y obviamente a menor riesgo pues es mayor la probabilidad de éxito y menor los costos, ¿no? Cuando nosotros no tenemos una buena comunicación con los interesados, de pronto hacemos lo que no tenemos que hacer y eso genera costos y tiempo que va en contra del éxito del proyecto.
Bueno, básicamente la idea aquí es invitar aquí a los interesados en las reuniones y revisiones de los entregables del proyecto para precisamente eso, ¿no? Que estemos de acuerdo en lo que estamos, en los resultados del proyecto. Bien, con respecto a gestionar, al proceso de gestionar el involucramiento de los interesados, dijimos que necesitamos comunicarnos y trabajar con los interesados. La idea es que nosotros podamos cumplir o satisfacer las necesidades y expectativas de los interesados. Si hay algún incidente, pues entonces tenemos que tratarlo directamente con ellos para poderlo resolver de la mejor manera. ¿Cuál es el beneficio de este proceso? Permitirá al director del proyecto incrementar el apoyo de los interesados y minimizar la resistencia de los mismos. Cuando se trabaja con el involucramiento de los interesados, nosotros lo que tratamos de hacer es obtener de los interesados el compromiso de ellos y, bueno, obtenerlo y mantenerlo durante todo el proyecto, ¿no? Asimismo, gestionar las expectativas de los interesados. Mire que a veces las expectativas son muy altas y no corresponden digamos, al objetivo del proyecto. Entonces es importante mantener una comunicación para que haya una adecuada expectativa con respecto al resultado del proyecto. Adicionalmente, cuando se gestiona el involucramiento de los interesados, también se pueden abordar todo lo que tiene que ver con los riesgos y cómo se va a gestionar ese riesgo. Y también se puede utilizar esta relación para aclarar y resolver cualquier conflicto o cualquier incidente que haya sido identificado. Este proceso lo que hace es ayudar a que los interesados comprendan claramente cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, cuáles son los beneficios y los riesgos del proyecto. Y que tengan también claro que su participación va a aumentar el éxito del proyecto. Entonces, básicamente lo que buscamos con el objetivo de este proceso es que los interesados estén involucrados durante todo el ciclo de vida del proyecto. ¿Cuáles son las entradas para este proceso? Denme un segundito, por favor. Bien, dentro de las entradas, entonces, de este proceso tenemos el plan para la dirección del proyecto, plan de gestión de las comunicaciones. Aquí hemos hablado de que es importante saber para quién va dirigida la comunicación, plan de gestión de riesgos, porque también necesitamos saber quién es el dueño del riesgo y que se involucre como parte de la gestión del riesgo, ¿no? Plan de involucramiento de los interesados, que es el proceso previo a este proceso, ¿no? Y el plan de gestión de cambios. Documentos de este proyecto, bueno, del proyecto que sirven como entrada, el registro de cambios, porque nosotros aquí ya vamos a tener las solicitudes de cambio y el estado de esas solicitudes, el registro de incidentes, el registro de lecciones aprendidas y el registro de los interesados. Bien, ¿y cuáles son las herramientas que se utilizan en este proceso? Bueno, tiene que ver mucho con lo que hemos hablado de la comunicación, ¿no? Entonces tenemos habilidades de comunicación. Tenemos, por ejemplo, el proceso de retroalimentación, cuando nosotros tenemos que informar a las personas involucradas
por ejemplo, de los resultados del proyecto. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, conversaciones formales e informales, o podemos hacer reuniones, o podemos hacer un informe específico, o inclusive podríamos hacer una encuesta, ¿no? La idea es que mediante este proceso, pues yo consiga que el interesado tenga, obtener la retroalimentación del interesado con respecto al proceso que intento comunicar. Otras habilidades interpersonales tenemos, por ejemplo, lo que conversamos antes, la gestión de conflictos, la negociación, la conciencia política, la conciencia cultural. Bien, otra herramienta son las reglas básicas que están definidas en el acta de constitución del equipo, que establecen el comportamiento que se espera de los miembros del equipo y así como de los otros interesados. Otra herramienta son las reuniones que se pueden hacer para tomar decisiones, para resolver incidentes, para lanzar de pronto el proyecto, o para planificar los sprints, o para actualizar el estado. Salidas de este proceso, bueno, una de las salidas más importantes pues son las solicitudes de cambio, que pueden pues como resultado involucrar a los interesados. De pronto el interesado requiere un cambio, entonces obviamente esto podría actualizarse. También podemos actualizar el plan de gestión de las comunicaciones y el plan de involucramiento de los interesados. Y el registro de cambios, dijimos, el registro de incidentes, el registro de lecciones aprendidas y el registro de los interesados. Bien, esas entonces son las salidas de este proceso. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? No, ¿No? Entonces, ¿estamos listos para la retroalimentación? sí. Ok. Vamos pues. Retroalimentación. ¿Listos? Un ratito, Inge. Claro, claro, claro. Solamente preguntaba nomás. Inge, disculpe, por favor, ¿me podría ayudar dictando el código? No sé qué le pasó al teléfono, pero no puedo ver su pantalla. 37, ¿Ya? 51, 82. Ya, muchas gracias.
16 me faltan. 23. Faltan 4, faltan 3 personas. ¿El señor Dávila ya se integró? Entonces me faltan 2. Bueno, ¿estamos listos? Eso, muy bien. ¿Listos? Iniciamos.
Inge, un favor, ¿puede habilitarle el foro de la semana 12, por favor? ¿Listos? Muy bien. Dije, disculpe una consultita.
Ok. Vamos a terminar, ¿sí? Dije, disculpe una consultita. Muy bien. Ahí tenemos los 3 primeros lugares. Muy bien. Ok. Bueno, hemos mejorado un poquito la precisión. Dice la pregunta más difícil, técnicas y consideraciones para lograr una gestión eficaz de las comunicaciones. Elección de medios, es correcto. Escuchar informativa también. Distribuir la información también. Esta nos falta, ¿sí? Y en últimas, también se podría considerar la parte de elaborar documentos, ¿no? Un documento también es una técnica para una gestión eficaz de las comunicaciones, ¿sí? Bien. ¿Hay alguna pregunta? Sí, dije, disculpe, el deber de la semana 12 también Pero estaba ya, desactualizado. primero terminemos de este. Ah, ¿Hay ya, alguna perdón. pregunta de esta actividad? ¿No? Bien, entonces voy a descargar los resultados. Ok. Ahora sí. Listo. Ahora sí, dígame del deber qué. Sí, de la semana 12, Ya dije, está disculpe, actualizado. Ya está listo. ya, muchas gracias. Ujú. Pero me parece desactualizado todavía. No. Si usted ingresa, ahí le dice permitir entrega. Ingrese y Ah, verá. ya. Dije, gracias. Ujú. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta, jóvenes? Sí, profe, una consultita. El foro también está habilitado de la semana 12. También, sí, señor. Ya, Correcto. listo, profe, gracias. Bien. Muchas gracias entonces por su atención. No sé si hay algo que agregar. A usted muchas gracias, Inge. Ya, muchas gracias también a ustedes por su atención. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Ya, Inge, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Inge. Una buena tarde. Gracias, Una Inge. buena noche para ustedes Buenas también. noches. Buenas Hasta luego. noches. Muchas gracias, profe. Tenga una buena noche. Gracias, Hasta Inge. luego. Buena noche, jóvenes. Que les vaya muy bien.